está dividido en dos partes. La primera parte del libro de los Efesios, del 1 al 3, constituye la parte teológica, la parte doctrinal. Y los capítulos que van del 4 al 6 son la parte práctica. Es lo que vamos a estar compartiendo a partir del día de hoy. Los primeros 3 capítulos, mi hermano, hablan de doctrinas fundamentales para el cristianismo. Y los capítulos 4, 5 y 6 son capítulos que son más prácticos. Son capítulos que nos dicen directamente qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y desde hace algunas 3 semanas, más o menos, estamos compartiendo este 4 capítulo. Y hemos aprendido muchas cosas en este capítulo número 4. Pablo comienza esta sección de la carta haciendo un llamado a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Y cómo es andar como es digno? Dice el apóstol Pablo, comenzando el 4 capítulo, que es andar con humildad y procurando la unidad de la iglesia. Andar con humildad y procurando la unidad de la iglesia. Después de esto, el apóstol Pablo enseña que cada cristiano ha recibido un don de Dios y que ese don es para contribuir con la edificación mutua, con el crecimiento del pueblo de Dios, que fue lo que nos predicó nuestro pastor la semana pasada, que el apóstol Pablo llama a la iglesia de Efesios a entender que cada uno de nosotros, cada cristiano ha recibido un don de Dios. Pero bien nos ha enseñado nuestro pastor la semana pasada, ¿para qué son los dones? Los dones son para la edificación de la iglesia. Los dones son para contribuir al crecimiento mutuo de la iglesia. Para eso son los dones. Los dones no pueden, el capítulo 4, los dones no pueden ser utilizados para la vanagloria del ser humano. Los dones no deben ser utilizados para las divisiones, como bien lo enseña el apóstol Pablo también en 1 Corintios. Los dones son utilizados para la edificación mutua, para el crecimiento mutuo. Si a ti Dios te ha dado un don, debes reconocer que es un don dado por gracia, que es un don para la edificación de la iglesia y que es un don para que otros hermanos puedan crecer en el conocimiento de Dios. Así como los dones de otros nos enseñan a nosotros, nos ayudan a nosotros a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y hoy vamos a compartir los versículos del 17 al 24. Y en esos versículos del 17 al 24, el apóstol Pablo hace un llamado a una nueva vida. Y ese es el título del tema de hoy para aquellos que les gusta notar ese tipo de cosas. El título del sermón es Llamado a una nueva vida. Ahora bien, mis hermanos, vayamos por un momento al texto. Leamos por el momento los primeros 2 versículos, versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de vuestro corazón. En estos primeros 2 versículos, el punto número 1 del día de hoy lo he titulado de la siguiente manera, y eso nos va a ayudar a tener una idea clara de lo que quieren decir estos 2 versículos. El hombre sin Cristo está perdido en su ignorancia. Y si hay algunos hermanos tomando notas, repito esta frase: el hombre sin Cristo está perdido en su ignorancia. Eso es lo que nos enseñan los primeros 2 versículos del día de hoy. El apóstol comienza esta sección haciendo un llamado claro. Noten que el versículo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Y este tipo de peticiones del apóstol Pablo nos deben ayudar siempre a aprender acerca de cómo el apóstol Pablo pedía las cosas. Noten que él dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando el apóstol Pablo hace una petición, él aclara que no lo hace por voluntad propia, no lo hace por un autoritarismo, no lo hace por decir que todo lo que diga se tiene que hacer, sino que el apóstol aclara diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Porque lo que él va a decir es palabra del Señor, es voluntad del Señor. Y lo que pide el apóstol Pablo es lo siguiente: que ya no andéis como los demás gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Recordemos que los gentiles se refería a todo aquel que no fuera de Israel. En la iglesia de los Efesios la mayoría eran gentiles. No eran del pueblo de Israel, no eran judíos en su gran mayoría. Así que él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, les pido que ya no anden como los otros pueblos. ¿Y cómo andan los otros pueblos? En la vanidad de su mente. En el tiempo que el apóstol Pablo escribe esta carta, tanto los efesios como el resto de los pueblos de la cultura griega tenían una creencia en varios dioses. La mayoría de los griegos no creían en un solo dios, sino que creían en varios dioses. Tenían una religiosidad bastante diversificada, porque ellos creían que existían una gran cantidad de dioses. Así que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en que existe solamente un Dios. Y el apóstol consideraba que los demás pueblos andaban en la vanidad de su mente. Y esta aclaratoria de que ellos creían en varios dioses va a servir más adelante para entender este punto. Nota que el apóstol dice, andan en la vanidad de su mente. Y la palabra vanidad, en el idioma en el que se escribió la Biblia, significa literalmente vaciedad, es decir, algo vacío. Eso es lo que significa vanidad, algo vacío, algo sin propósito, algo que no tiene ningún tipo de beneficio, algo sin utilidad, algo sin provecho. Eso es lo que significa la palabra vanidad. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no anden como los demás pueblos, que ellos andan en la vanidad de su mente. Es decir, ellos tienen la mente en cosas que no traen ningún beneficio eterno. Ellos andan con la mente en cosas que no tienen ningún tipo de utilidad perpetua. Ellos andan con la mente en cosas que quizás son útiles, pero para este mundo, temporales. Por eso él hace el llamado diciendo, no anden como ellos, no anden en la vanidad de su mente. Y si lees este texto detalladamente, te vas a dar cuenta que vanidad se refiere a una vida sin Dios. Eso es un concepto sencillo de lo que significa vanidad. La vanidad es una vida sin Dios. Vivir de una manera vanidosa no es solamente tener amor excesivo por la riqueza. Todo aquel que transite en este mundo sin Cristo como el centro, sin adorar a Dios, sin darle la importancia de vida a la gloria de Dios, vive en vanidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces cuando escuchamos la palabra vanidoso solamente pensamos en dinero. A veces cuando nosotros vemos una persona que es ostentosa, que lo único que le gusta son las cosas caras, que solamente que vive de apariencia y esas cosas, a veces decimos esa persona es vanidosa. Pero la Biblia dice que la vanidad va mucho más allá de eso. La vanidad la vive todo aquel que vive sin Dios, todo aquel que no tiene a Cristo como el centro, todo aquel que tiene otras prioridades y que tiene a Dios último. Todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y las Escrituras hacen un llamado constante a no vivir vanidosamente. Uno de los libros en los que más se repite esta palabra es en el libro de Eclesiastés. Al comienzo de este libro, en el capítulo 1, versículo 2 de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, Salomón escribe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si usted lee ese libro de Eclesiastés, si lee los capítulos 1, 2, 3 y 4, se va a dar cuenta que Salomón habla de una serie de cosas que para nosotros no son malas. Y Salomón termina diciendo, en los 4 capítulos, Salomón tiene este énfasis. Todo es vanidad y tristeza del espíritu. Eso usted lo puede leer en el libro de Eclesiastés. En los 4 capítulos dice lo mismo. Todo es vanidad y tristeza del espíritu y aflicción del espíritu. En el capítulo 1, por ejemplo, Salomón habla de que la tierra, la naturaleza, siempre cumple el mismo ciclo. Siempre todos los ciclos naturales se cumplen. Indiferentemente de lo que usted y yo hagamos, la naturaleza siempre está uniforme, la naturaleza siempre cumple los mismos ciclos, la naturaleza no cambia por los afanes de nuestra vida. Eso lo explica Salomón en Eclesiastés capítulo 1. Dando a entender que todos los afanes que nosotros como seres humanos tenemos en el mundo no tienen ningún sentido.
Porque la tierra, la naturaleza, siempre va a seguir el mismo curso. No importa en lo que usted se afane, no importa por lo que usted luche, la naturaleza va a terminar igual. Y en los capítulos 2, capítulo 3 y parte del capítulo 4, Salomón comienza a hablar de una serie de cosas que el ser humano puede alcanzar. Que el ser humano puede alcanzar riqueza, puede alcanzar prestigio, puede alcanzar sus metas, sus sueños. Y al final de eso, Salomón le dice, pero igualmente todo es vanidad. Todas esas cosas son vanidad. Y Salomón no está tratando de dar a entender que es malo alcanzar tus metas. Salomón no dice que es malo que tú estudies, que te prepares, que te gradúes, que tengas buen trabajo. Salomón no dice eso. Lo que trata de decir Salomón en esos 4 capítulos es lo siguiente. Todas esas cosas al final se acaban. Y la única eterna es Dios. Perdón, mejor la frase. El único eterno es Dios. Porque Dios no es una cosa, Dios es un ser, una persona. Este mundo en algún momento caduca, en algún momento se acaba. Y a eso se refiere Salomón cuando dice, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es perecedero. Por eso el llamado de Pablo a los Efesios era no andar en la vanidad de la mente. Y usted y yo como cristianos tenemos ese mismo llamado, no andar en la vanidad de la mente. No debemos irnos a los extremos, hermanos. Hay quienes interpretan este texto diciendo, yo mejor no estudio más, yo no trabajo más, yo no hago más nada humano porque todo es vanidad. Y no es eso lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que esas cosas no reemplacen a Dios. Que esas cosas no sean la prioridad de tu vida. Porque al final todas esas cosas van a terminar. Como ser humano nosotros estamos muy acostumbrados a decir que amamos a Dios, que Dios es nuestra prioridad, pero en la práctica vivimos muy vanidosamente. Eso nos pasa a todos como seres humanos. Que a veces nosotros con nuestros labios decimos, lo más importante para mí es Dios. Pero en la práctica no es así. En la práctica andamos en la vanidad de nuestra mente. En la práctica a veces el trabajo es más importante para nosotros que Dios. A veces el dinero es más importante para nosotros que Dios. Cualquier actividad a veces es más importante para nosotros que Dios. Y eso es lo que está llamando el apóstol Pablo a que no vivamos así. A que no vivamos en la vanidad de la mente. A que recordemos, todo en algún momento va a perecer. Y el único eterno es Dios. No vale la pena nada de este mundo porque todo este mundo es temporal. No vale la pena dejar a Dios por nada de este mundo. Porque absolutamente todas las cosas al final de la vida son vanidad. Porque déjame compartirte un dato, mi hermano. Salomón, el que escribe eso, es importante saber quién escribe eso de que todo es vanidad. Lo escribe un rey, el rey de Israel. Y en el tiempo que Salomón escribe, Israel era un reino poderoso. Las demás naciones no se atrevían a ir de frente contra Israel. En ese momento que Salomón es el rey, luego de eso sí, pero en el momento que Salomón es el rey, las demás naciones tenían temor de ir contra Israel. Salomón tenía un reino poderoso, alcanzó todas las riquezas habidas y por haber, hablando en lo material. Aparte de eso, tuvo todas las mujeres que quiso. Y aparte de eso, obtuvo una gran sabiduría que él le pidió a Dios. Y un hombre, si usted se pone a analizar la vida de Salomón, tuvo todo lo que nosotros deseamos. Prestigio, poder, dinero, sabiduría, todo eso lo tuvo Salomón. Y Salomón dijo al final de su vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque Salomón entendía que nada de eso lo iba a llenar. Salomón entendía que lo único que puede llenar nuestra vida y darnos plenitud es Dios. Lo único que puede llenar nuestra vida, darnos plenitud y hacer que no vivamos en vanidad es Cristo. Todo lo demás es vanidad. Por eso continúa el texto diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, dice el siguiente versículo 18. Andar en vanidad es andar con el entendimiento entenebrecido. Y entenebrecido significa en tinieblas, en oscuridad, cegado. Eso es lo que significa entenebrecido. Y esta ceguera espiritual da como resultado andar, como lo dice el texto, ajenos de la vida de Dios.
Por eso esta primera parte de nuestro texto tiene el título: el hombre sin Cristo está perdido en su ignorancia. Porque nota que el apóstol dice: no anden en la vanidad de su mente como los otros estilos. Y luego continúa el texto diciendo que tienen el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, por la dureza que hay en vuestros corazones. La Escritura enseña que el único camino a la salvación es confiar plenamente en la obra de Cristo, creer en Jesús. Pero asimismo nos muestra que estar perdido es el resultado de la ignorancia, de no conocer a Dios, de no tener conocimiento de su voluntad para nosotros. Porque cuando la Biblia habla de ignorancia, no se refiere a una persona que es poco inteligente, se refiere a una persona que no conoce a Dios. Si una persona, y déjame ilustrártelo de esta manera, mi hermano, si una persona tiene mucho conocimiento de este mundo, si una persona es un filósofo, es un científico, es un pensador, es un erudito, pero no conoce a Dios, la Biblia lo llama ignorante. Porque la Biblia dice, en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muchas personas dicen que los que creemos en Dios es porque somos poco inteligentes. Muchas personas afuera dicen: no, lo que pasa es que tú crees en Dios porque tú no has estudiado mucho. Si tú tuvieras más conocimiento académico, tú no creyeras en Dios. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Ignorante es el que no conoce a Dios. Es una ignorancia peor el no conocer a Dios. Y eso es lo que dice la Escritura, y eso es lo que nosotros con convicción creemos. Porque nota que el texto dice: por la ignorancia que hay en ellos, y luego dice: por la dureza del corazón. La ignorancia de Dios produce eso, produce dureza del corazón. Dice la Biblia en Juan 17, versículo 3, lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3, Cristo dijo: y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, mis hermanos, es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Cristo. La salvación, la vida con propósito, en contraste con la vanidad, es conocer a Dios, conocer a Cristo el Señor, porque la ignorancia produce lo que dice el texto: dureza del corazón. La ignorancia de Dios, el desconocimiento de Dios, lo que produce es eso: dureza del corazón. La dureza del corazón. Y así como este texto, hay muchos otros que nos enseñan una verdad que también es muy importante para nosotros los cristianos. En términos bíblicos, la mente y el corazón es lo mismo. La mente y el corazón no son dos cosas separadas, como es para nuestra cultura. En nuestra cultura seguramente usted ha escuchado muchas veces esto: mi mente quiere, pero mi corazón no quiere. En la Biblia esto es distinto. En la Biblia, la mente y el corazón, para los autores bíblicos, eran interpretados y entendidos como la misma cosa. ¿A qué nos lleva esto? A saber esto, mi hermano. Tener el corazón para Dios es lo mismo que tener la mente para Dios. Llenar el corazón de Dios es lo mismo que llenar la mente de Dios. Por eso el versículo dice: la ignorancia que hay en ellos da dureza del corazón. Como otro ejemplo que también lo podemos ver en Génesis capítulo 6, por ejemplo, cuando nos habla de lo del diluvio. En ese texto, si usted lee Génesis capítulo 6, cuando Dios mira hacia la tierra, usted se va a dar cuenta que dice, hay un versículo que dice que los pensamientos de su corazón eran malos. Y nota que la Biblia dice pensamiento del corazón. Porque en idioma, en el término bíblico, los pensamientos, la mente y el corazón es lo mismo. No son dos cosas que estén separadas. Por eso Pablo dice: la ignorancia que hay en ellos produce dureza del corazón. El hombre sin Cristo está perdido. ¿Y está perdido por qué? Está perdido por ignorancia. Está perdido por tener el entendimiento entenebrecido. Está perdido por no conocer a Dios. Está perdido por falta de conocimiento de Dios. Está perdido porque no conoce a Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto el día de hoy, que solamente está en el versículo 19.
Y el segundo punto de hoy tiene por título el resultado de esa ignorancia. El resultado de esa ignorancia. ¿Cuál es el resultado de la ignorancia de Dios? ¿Cuál es el resultado de no conocer a Dios? Lo que nos dice el versículo 1 al 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El resultado de la ignorancia, el resultado de no conocer a Dios es no tener sensibilidad por el pecado y por lo tanto tener una vida pecaminosa. Ahí dice, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia significa un deseo sexual descontrolado. Eso es lo que significa la palabra lascivia. Un deseo sexual, pero algo que no puedes controlar, algo que te quita el control de ti mismo. El deseo sexual desenfrenado, eso es lascivia. Y aquí dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Con avidez significa para hacer las cosas de una manera consciente, para saber que algo es malo pero no darle importancia. Eso es lo que significa con avidez. Toda clase de impureza. Y aquí habla solamente del pecado sexual, hermanos, pero el apóstol Pablo está dando un ejemplo. Sin embargo, esto también constituye toda clase de vida pecaminosa. Porque yo lo invito, mi hermano, a que usted medite en algo en este momento. Si usted ya es cristiano, si usted ya ha conocido al Señor. ¿Cómo era nuestra vida cuando no conocíamos a Dios? Vivíamos así, como decía el versículo. Cometíamos pecado, pero no teníamos sensibilidad por eso. No había un temor de Dios cuando cometíamos algo malo. No había en nosotros ningún tipo de arrepentimiento. Quizás en algunos momentos pudo haber remordimiento de conciencia o algo así, pero no es lo mismo que arrepentimiento. Hoy en día como cristianos nosotros también tropezamos, también pecamos. ¿Sabes cuál es la diferencia ahora? Que ahora, hoy en día, si conoces a Cristo, si tienes sensibilidad hacia el pecado, si tienes arrepentimiento, peca y el Espíritu Santo te mueve a que tú sientas una profunda tristeza. Si vives una vida conectada con Dios, seguramente has experimentado eso. Caes en pecado y en ti viene una profunda tristeza. Porque ahora tienes sensibilidad por el pecado. Porque ahora tienes un corazón de carne. Antes tenías corazón de piedra. Antes teníamos corazón de piedra, todos nosotros. Pero ahora tenemos un corazón que es sensible al pecado. Y el texto dice, la ignorancia del corazón ha hecho que el ser humano sea insensible al pecado, que cometa con avidez toda clase de impureza, que cometa pecado y que no le importe. Seguramente usted en su caminar con Dios se ha encontrado con personas que no conocen de Dios y ha buscado como corregirlo y decirle, mira, no hagas eso a Dios no le agrada, no hagas esto, no hagas esto. Y muy posiblemente gran parte de las personas a las que les dices eso, lo que hacen es no darle importancia a lo que tú le dices. Muchas personas dicen, bueno, pero es que la religión te prohíbe eso a ti, no a mí. Para ti será malo, para mí no, para mí es normal. Porque alguien con el entendimiento entenebrecido no tiene sensibilidad por el pecado. Si tú ves a alguien que está desviado, que tiene una religión incorrecta, que tiene un entendimiento incorrecto, lo mejor que tú puedes hacer, en vez de corregirle su pecado como tal, lo mejor que tú puedes hacer, mi hermano, es predicarle a Cristo. Porque todavía tiene el entendimiento entenebrecido. Tú hablas con una persona que tiene un problema de alcoholismo, por darte un ejemplo, y tú le dices, mira, eso es pecado, a esa persona no le interesa que eso sea pecado. No le importa en lo absoluto. Porque así éramos nosotros. Nosotros ofendíamos a Dios y no nos importaba. No le dábamos importancia a ofender a Dios. Porque hay un entendimiento entenebrecido. Porque hay una ignorancia en el corazón, una dureza en el corazón. Ese es el resultado de esa ignorancia. Y cuando leí este texto, eso me hizo acordar a Romanos capítulo 1. En Romanos 1 dice algo muy parecido a esto que estamos viendo aquí en Efesios. Y se lo voy a leer por un momento para ilustrarlo mejor. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, nos dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es un versículo paralelo a lo que dice en Efesios. En ese pasaje de Romanos capítulo 1 dice: Dios se ha manifestado. A través de la creación Dios se ha dado a conocer, pero los hombres no lo glorificaron, no le dieron gracia. ¿Y cuál fue el resultado? Se hicieron vanos en sus pensamientos y su corazón fue entenebrecido. ¿Y cuál es el resultado de eso? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, en aves, cuadrúpedos y reptiles, por los cuales Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tal cual como lo dice en Efesios. Dios se manifestó, el hombre no quiso conocerlo, el hombre ignoró a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus propios corazones. Tanto así que deshonraron sus propios cuerpos. Lo mismo que dice en Efesios cuando dice: se entregaron a la lascivia, a toda clase de actos. En resumen, mis hermanos, el resultado de la ignorancia es una vida pecaminosa. El resultado de no conocer a Dios es una vida que es insensible al pecado y es una vida pecaminosa. Es una vida deshonrando a Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan y uno sin darle importancia. Ese es el resultado de la ignorancia de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo todos los días busquemos conocer más a Dios, que busquemos conocer su palabra. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Nuestro tercer y último punto abarca desde el versículo número 20 al 24. Versículo 20 al 24 dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo comienza esta sección diciendo: ustedes no han aprendido así a Cristo. Anteriormente dice: no anden en la vanidad de la mente, no anden en ignorancia, no anden con el entendimiento entenebrecido, porque ustedes no han aprendido así a Cristo. Porque el cristiano no debería vivir así, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El cristiano, el que conoce a Cristo, no debería andar en eso. No debería andar en vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, en ignorancia en el corazón y en dureza del corazón. Así no debería andar el cristiano, porque no ha aprendido así a Cristo. Y luego da una exhortación práctica. Diciendo: si en verdad habéis oído de Él, si habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, versículo 22, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, creados, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nota la práctica que dice el apóstol Pablo. Si conoces a Cristo, si has escuchado de Él, si estás en Cristo, tienes que despojarte del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y despojarse significa quitarse algo de encima, quitarse. Hay unos que lo ilustran de una manera como si cuando llegas a tu casa y te quitas una chaqueta, te quitas un suéter, te quitas algo de tu ropa. Eso es despojarse. Y la Biblia hoy nos dice que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado de los deseos engañosos. Usted y yo como cristianos hemos sido renovados en Cristo. Anteriormente hemos aprendido en estos capítulos del libro de los Efesios. Antes estábamos muertos y hoy pasamos a vida en Cristo. Antes estábamos lejos de Dios y hoy en día hemos sido incluidos en su pueblo. Pero a pesar de eso,
A veces como cristianos nosotros nos ponemos la ropa vieja. A veces como cristianos que yo nos ponemos la ropa vieja, es decir, seguimos en la vida que deberíamos haber dejado hace mucho tiempo. A veces como cristianos nosotros volvemos atrás a cosas que ya Dios nos ha ayudado a dejar, que ya hemos sido transformados. A veces regresamos hacia atrás. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo que no hagamos. Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos de la vieja manera de vivir. Dejemos atrás esas cosas que hacíamos, que antes deshonraban a Dios. Quitémonos eso. Alejémonos de todas esas cosas que a Dios no le agradan. Como lo dice primera de Pedro 4:3, dice lo siguiente: porque el tiempo ya ha pasado, o es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4, versículo 3. El apóstol Pedro dice: ya ha sido suficiente el tiempo en el que andaban en esas cosas. Dice el apóstol Pedro en ese versículo. También dice Santiago 1, versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Eso lo dice Santiago 1, 21. Desechando inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada. La Biblia nos llama constantemente a dejar atrás nuestra manera de vivir, a esas cosas que a Dios no le agrada, desecharlas, alejarnos de eso, a ir constantemente quitándonos encima esos pecados que Dios nos ha perdonado, esas cosas que a Dios no le agrada, debemos irlas desechando. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? El mismo texto lo responde claramente, lo responde muy fácil, lo responde de una manera muy entendible, el mismo texto. Versículo 23. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Esa es la manera en la que tú vas a despojarte del viejo hombre. Renovando el espíritu de tu mente. Renovando tu mente. Llenando tu mente de las cosas de Dios. Por eso todo está tan relacionado con la mente, mis hermanos. Por eso les hice la aclaratoria al principio de que corazón y mente es lo mismo en la Biblia. Porque nota que este versículo 23 te dice cómo nos podemos despojar del viejo hombre, de aquellas cosas que hacíamos que Dios no le agrada. El versículo 23 dice: renovando la mente. Renovando nuestras mentes. Esa es la única manera de que nos despojemos del viejo hombre. Porque seguramente tú has experimentado algo que yo también he experimentado. A mí también me ha sucedido. De que estamos conociendo de Dios, vamos avanzando y a veces creemos que todas las cosas que hacíamos antes ya fueron olvidadas y más nunca las vamos a volver a hacer. Y de repente llega un tropiezo difícil, llega algo y volvemos a caer profundamente. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué yo hice esto? Ya yo había dejado de hacer esto, ¿por qué caí aquí otra vez? Eso pasa en nosotros. A todos nos ha sucedido eso, a todos nos ha pasado. Caemos en algo y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿por qué yo caí aquí? Esto ya es para que fuese dejado atrás. ¿Qué hago aquí otra vez? ¿Qué hago en este pecado? Pero es porque la Biblia nos llama constantemente, mis hermanos, a renovar nuestra mente. Si usted y yo no estamos constantemente renovando nuestra mente, nuestra carnalidad va a fluir otra vez. El viejo hombre empieza a levantarse otra vez, a querer tomar posesión. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7, él describe cómo es la vida del cristiano. Él dice en Romanos capítulo 7, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. El apóstol describe ahí cómo es la vida cristiana, de que nosotros queremos hacer las cosas de Dios, pero de repente hacemos lo que no le agrada a Dios. Hay una lucha interna. También escribe el apóstol Pablo en uno de los versículos que nos hemos apuntado: lo que es de la carne es contra el espíritu, y lo que es del espíritu es contra la carne. Al ser creyentes, mis hermanos, hay una guerra fuerte, hay una guerra muy ruda en nosotros, y esa guerra es la carne contra el espíritu.
Esa guerra es nuestra voluntad de querer hacer lo que a Dios le agrada versus nuestra naturaleza pecaminosa que no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Y como esa guerra es fuerte, debemos hacer lo que dice el versículo 23, renovar nuestra mente. Constantemente usted y yo debemos renovar nuestra mente. Tal cual como lo dice Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 lo siguiente. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Romanos 12, 1 al 12. Primero dice, presenta tu cuerpo como servicio de adoración a Dios. Y en el capítulo 2 dice, no, el versículo 2 dice, no te adaptes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Hoy en día, mis hermanos, nosotros vivimos en una época que, tristemente, hay quienes piensan que si tú estudias la palabra de Dios, estás haciendo algo mal, porque te vas a volver frío y ese tipo de cosas. Hay algunos que dicen eso. Pero la Biblia dice lo contrario, hermano. La Biblia dice que estudiar la palabra de Dios no es que te va a volver frío. Leer la palabra, meditar en la palabra, profundizar en la palabra, lo que va a hacer es transformarte la mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada y lo perfecto. Si nosotros queremos quitarnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre, debemos renovar nuestra mente. Porque a veces como cristianos lo que nos pasa mucho es que a veces nosotros llenamos la mente de muchas cosas y de Dios tenemos muy poco. Eso nos pasa. Es que renovamos muy poco nuestra mente. Y eso hace que a veces caigamos en pecado, caigamos en cosas que Dios nos agrada. Versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo es muy práctico en este capítulo. Despójate del viejo hombre y luego te dice vístete del hombre nuevo. Recuerda la conversación que tuvo Nicodemo con Cristo en Juan capítulo 13. Nicodemo le pregunta, ¿qué necesito yo para entrar en el reino de los cielos? Y lo que Cristo le dice es, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo luego le dice, pero ¿cómo hago eso? Tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer. Y Cristo le responde, no es humanamente. Debes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Cristo nos da a nosotros un nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Y mis hermanos, cuando digo hombre me refiero a la raza humana. No estoy hablando solamente en términos masculinos, hablo de la raza humana. Cuando digo del nuevo hombre, Dios nos da a nosotros una nueva vida. Dios nos da a nosotros un nuevo hombre. Y la Biblia nos llama a eso, a vestirnos de ese nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre. Y para eso debemos hacer lo que dice el versículo 23, renovar nuestra mente. Lo que dice también Romanos, renovar nuestra mente. Si tú ya conoces de Cristo, yo estoy seguro de que tú quieres honrar a Dios. Yo estoy seguro de que el deseo de tu corazón es agradable a Dios. Estoy seguro de eso. Indiferentemente del tiempo que tengas conociendo a Dios, indiferentemente de que en este momento estés caminando con Dios o si quizás estás un poco desviado como a veces estamos nosotros, yo estoy seguro de que si conoces a Cristo, tú quieres honrarlo. Y por eso te repito lo que dijo el apóstol Pablo. Si tú quieres hacer eso, mi hermano, tú debes renovar tu mente. Tú y yo debemos renovar nuestra mente constantemente. No un día, no el domingo. No el domingo y el día del lujo. Todos los días debemos renovar nuestra mente. Hay una frase de Paul Washer que me gusta mucho respecto a esto.
Recuerdo ayer dijo en una de sus predicaciones, media hora de Biblia a la semana no te van a hacer que camine con Dios, cuando el resto de las horas de la semana te estás llenando de cosas del mundo. Debemos tratar, mis hermanos, de poner eso en una balanza. ¿De qué estoy llenando más mi mente? ¿De qué me lleno más la mente? Porque vuelvo y repito, hay actividades que nosotros hacemos que quizás no son pecados. Por eso siempre me gusta hablar de esto cuando estoy predicando este tipo de cosas. Estudiar no es pecado, trabajar no es pecado, superarse no es pecado, hacer cosas con tu familia no es pecado, nada de eso es pecado. Absolutamente nada de eso es pecado. Pero estamos en pecado cuando alguna de esas cosas reemplazan a Dios. Esas cosas pueden que no son vanidad, pero nosotros las convertimos en vanidad. Cuando ponemos eso por encima de Dios. Porque a veces pasa eso, hermano. A veces pasa de que, por ejemplo, yo estoy trabajando, por ejemplo, y yo quiero hacer mi trabajo bien en lo que yo hago. Entonces yo todo el día estoy buscando en internet y ese tipo de cosas. ¿Cómo hago mejor mi trabajo? No es pecado en sí mismo, no es malo en sí mismo. Pero cuando yo hago eso y no me lleno de Dios, el resultado de eso luego va a ser que yo haga cosas que a Dios no le agradan. Luego el resultado de eso va a ser que yo vuelva atrás. Que yo busque la ropa del viejo hombre y me la pongo otra vez. Porque no estoy a veces renovando. Así que, hermano, si ya eres cristiano, si ya eres creyente, yo te animo a pensar esto. Si has conocido al Señor, si conoces a Cristo, tú y yo somos llamados a no andar en la vanidad de nuestra mente. Somos llamados a no andar como andábamos en el pasado cuando no conocíamos a Dios, a no volver allá. Somos llamados a no volver hacia atrás, somos llamados a ir hacia adelante con el Señor. Somos llamados a dejar eso y a vestirnos de nuevo hombre todos los días. Ese es nuestro llamado. Y para cumplir ese llamado debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos renovar nuestra mente. Y si no eres cristiano, si todavía no conoces de Cristo, para ti hay una esperanza. Para ti hay un mensaje que es esperanzador. Y ese mensaje esperanzador es el siguiente. Tu condición quizás es que andas todavía en la vanidad de tu mente. Tu condición es que quizás todavía estás con el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios. Pero hay una esperanza. La esperanza es que si tú vienes a Cristo, Cristo te va a sacar de esa vanidad. Si tú vienes a Cristo, las tinieblas se van a convertir en luz en tu vida. Si tú vienes a Cristo, la ignorancia de Dios se va a convertir en conocimiento de Dios. Él te va a ayudar a conocerlo. A través de su Espíritu y su palabra, Él te va a ayudar a conocerlo. Si todavía no conoces a Cristo, quizás tu vida está apartada de Dios, en una vida pecaminosa, hacer cosas que a Dios no le agradan, pero si vienes a Cristo, Él te va a sacar de todo eso. Él te va a dar una nueva vida. Por eso nuestra iglesia tiene ese nombre, gracia y verdad, nueva vida. Porque Dios, hemos aprendido a través de la Biblia, por supuesto, hemos aprendido, Dios te salva por gracia, te lleva a su verdad y eso te dará una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu escritura. Te pido que cada uno de nosotros, el día de hoy, te pida a ti todos los días que nos quites el ropaje del viejo hombre, que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del hombre nuevo, Señor, creado a tu imagen y semejanza para la santidad. Ese versículo también nos enseña, Dios, cuando tú nos das una nueva vida, tú lo que haces es irnos moldeando a como fuimos creados. Adán y Eva no fueron creados en pecado, fueron creados para glorificarte, fueron creados para vivir en santidad. Y por lo tanto, vestirse del nuevo hombre en Cristo es volver a lo que tú nos has creado, Señor. Ayúdanos a meditar en eso. Te pido, mi Dios, que tú me ayudes. Si hay alguna cosa que no le explique bien, te pido que te perdones y que tú ayudes a mis hermanos a profundizar en tu palabra, a renovar su mente en tu palabra, porque yo me puedo equivocar, pero tu palabra no se equivoca, Señor. Yo tengo límites, pero tu palabra no los tiene.
si he cometido alguna torpeza al hablar, te pido que tu Espíritu Santo los ayude a ellos a entender directamente de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestra mente. Y si hay alguien aquí que no te conoce, te pido que tú lo traigas a que te conozca. Te pido, Señor, que tú ayudes a que si alguien no te conoce, pueda el Espíritu Santo decirle: vives en ignorancia, pero yo te quiero llevar al conocimiento de Dios. Tienes el entendimiento entenebrecido, pero yo puedo darte luz. Vives en la vanidad de tu mente, pero yo te saco de esa vanidad y te doy una vida con propósito, que es de la gloria de Dios. Vives alejado de Dios, haciendo cosas que a Dios le agradan, pero yo te doy una nueva vida. Que sea tu palabra la que le hable de esa manera, Señor. Edifícanos y ayúdanos a vivir en vida nueva, Señor. Ayúdanos a quitarnos lo pasado. Ayúdanos a quitarnos esas cosas que a ti no te agradan y a vestirnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Te lo imploramos en el nombre del Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor le bendiga, mis hermanos. Podemos orar y compartir.